hermanos, hoy voy a hablar de este tema: cómo afecta la amargura, por dónde entra la amargura, qué es la amargura, porque estamos peleando contra una fortaleza. Satanás no descansa y quiere estorbar. Queremos ver y descubrir qué es la amargura, cómo ministra, pero no según la ciencia, no según los doctores, no según la psicología, sino según lo que dice la palabra viva de Dios. En una ocasión Yeshua estaba hablando y enseñando, y dice que mucha gente empezó a retirarse y ya no quería escuchar lo que él enseñaba. Entonces Pedro, uno de sus discípulos, le dijo: Señor, dura es la palabra y muchos no la pueden soportar, y mira cómo se van, cómo se están yendo. Y Yeshua le dijo: y si tú también te quieres ir, ahí está la puerta, Pedro. Si esta palabra es muy fuerte para ti, si tú también te quieres ir, diga conmigo: y Pedro, nada tontito, dijo Pedro: mi ser indio, pero mi no ser tonto. Tonto, pero no tanto. Dijo Pedro: ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Aunque duela en el momento que la estás recibiendo, aunque cale en el momento que la estás escuchando, pero es palabra que te va a traer vida, palabra que te va a traer restauración, palabra que te va a bendecir, palabra que va a dar fruto, aunque el diablo te diga lo contrario. Amén. Dice la palabra en Job capítulo 10 verso 1: hastiado estoy de mi vida, daré rienda suelta a mi queja, hablaré en la amargura de mi alma. ¿Cómo habla alguien que está siendo afectado por este veneno de la serpiente que se llama amargura? Es un veneno de la serpiente llamado diablo y Satanás. Lo reprendo en el nombre de Yeshua en esta mañana. Hastiado estoy de mi vida. Cuando la amargura logra afectar el alma de una persona, se manifiesta porque empieza a perder sentido de la vida, empieza a sentir pérdida, y empieza a sentir que la vida ya no vale, que ya no tiene razón y propósito de seguir. Y también se manifiesta con quejas. Empieza la amargura, empieza a traer quejas. Todo lo ve mal, nada es bueno. Si salió el sol, se queja. Si no salió el sol y lloviznó, se queja. Si anda en carro, se queja. Si anda en camión, se queja. Si lo saludaron, se queja. Si no la saludaron, se queja. Empieza a darle rienda suelta a su queja. Y hay quejas, y de todo se queja. Un quejumbroso. Todo lo ve mal, nada le parece. De todo se queja y de todo está molesto. Eso ya son señales y son síntomas de que la serpiente ya logró o está infiltrando su veneno, que se llama la amargura, el ajenjo. En el verso 31 de Efesios, ahí lo tenemos también, dice: sea quitado de entre vosotros toda amargura. ¿Cómo se manifiesta la amargura? Con enojo. Diga enojo. Alguien que está enojado constantemente, que se queja constantemente, que está deprimido y que no le haya sentido a la vida, es porque la amargura ya le afectó. Sea quitado toda amargura. Y la amargura trae enojo.
La amargura trae ira. La amargura trae gritos. Y trae malas palabras o maldiciones. ¿Sabes lo que es maldecir? Maldecir es decir cosas malas. Ese es un mal decir, un dicho malo. Cuando de mi boca salen palabras negativas, estoy maldiciendo. Cuando de mi boca salen malos dichos, malas palabras, y no necesariamente necesito decir malas palabras como el mundo las dice, sino una mala palabra es, por ejemplo, que yo le diga a mi hijo: tú eres un tonto y nunca vas a poder saber estas matemáticas. Ahí ya lo maldije, ahí ya le di una mala palabra, ahí ya le solté una palabra que lo va a atar. Ahora la pregunta es: ¿por qué yo dije eso? ¿Por qué de mi boca salió esa maldición, ese maldecir? Porque hay amargura. Hoy lo voy a confrontar con la palabra. No cierre su corazón, no cierre su mente. Reciba lo que Dios le va a hablar, para que usted pueda ser libre de este veneno de la serpiente que se llama la amargura. Hoy vengo con todo en contra de la amargura. Hoy vengo con todo en contra de Satanás. Hoy vengo con todo en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Y así como toda malicia, ¿sabe lo que es malicia, verdad? Viene alguien y te saluda en buena fe, en buena onda, y la malicia que tú traes, dices: este me saludó porque de seguro quiere que le preste. Ni siquiera. O alguien no te saludó por X razón: este no me saludó porque le debo. Malicia, o sea, todo lo ves malo. Hay una morbosidad en todo lo que hay alrededor tuyo. Ese es el amargado. Una persona que está afectado con la amargura tiene malicia. Ve que papá va agarrado de la mano con su niña y dice: a lo mejor la molesta. Mira qué tanto amor de papá hacia la hija. Ya está dañado, y la amargura lo hace ser malicioso. La amargura lo hace ver todo malo, todo negativo. Ve demonios hasta donde no hay. Se los inventa el amargado. Yo no sé, hermano, yo no sé, pero yo creo que ya empezamos mal aquí. El diablo ya va a empezar a incomodarse. Y ese es mi propósito: incomodar todo espíritu de amargura en esta mañana. Atarlo, amarrarlo, descubrirlo y echarlo fuera. Cierre sus ojos, vamos a hacer una oración de guerra, porque voy a ministrar en esta mañana al final de la predicación o de la enseñanza. Padre, en el nombre de Yeshua te doy gracias. Usted ore con libertad, pídale a Yahweh que lo libere. Si usted tiene un problema de amargura, le está afectando un problema, o usted ore y pida a Yahweh que hoy lo haga libre. En el nombre de Yeshua yo tomo autoridad y me levanto contra todo espíritu de amargura en esta mañana. Ato y amarro todo veneno de la serpiente que se llama diablo y Hasatán. Te ato, te amarro, te declaro inoperante bajo el estado de mis pies. Declaro que no tienes parte ni suerte. Y hoy vengo atando y amarrando todo espíritu de amargura. Vengo cerrando toda puerta por donde la amargura ha entrado. Y vengo declarando libertad al cautivo, vista a los ciegos. Vengo declarando libertad a los oprimidos en el nombre poderoso. Declaro que todo yugo, toda opresión, toda cadena se pudre, se quebra, se quebranta por la unción que hay en esta mañana, en este lugar, por la libertad y el poder y la autoridad que tengo en Yeshua HaMashiach. Ato y amarro en los aires todo espíritu contrario.
Declaro a Miguel y a sus ángeles. Declaro Mahanaim, este lugar, campamento de Elohim. Miguel y sus ángeles con espadas de fuego, con cadenas y látigos en sus manos, listos para atar, para flagelar, para golpear. Cuando yo dé la orden, lo declaro en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, el que murió pero resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Con la unción y el poder de la Ruach Kodesh, declaro que el reino de los cielos se ha establecido en este lugar, y con el espíritu de Yahweh, la Ruach Kodesh, en su poder y en su autoridad, ato y amarro a Satán, lo declaro inoperante y declaro libre a tu pueblo Israel en esta mañana, en el nombre poderoso de Yeshua. Y tu pueblo te da un fuerte aplauso en señal de esa libertad y esa victoria. Aleluya. Dile a tu hermano desde que te sientes, esto se va a poner bueno. Esto se va a poner bueno. Gracias, hijo. Siéntense, amados. La amargura. Vamos a hablar de esto. Mucha gente va al psicólogo. Mucha gente va al médico porque no haya que hacer con la amargura que se carga. Es más, ni sabe que la trae. Lo único que sabe es que le perdió sentido a la vida. Gracias, varón. ¿Cómo me tienen chiqueado a mí aquí ustedes? Por eso no me voy. Aunque me corran, no me voy. No, que ya se vaya, ya queremos otro predicador aquí. Pues fíjese que no me voy. Me tienen, miren cómo me tienen. Bien chiqueado. ¿A dónde va usted con sus mesitas, hermano? Ah, bueno, está bien. Entonces, hablamos de la amargura. Qué tremendo. La amargura es un problema del alma, de los sentimientos y de las emociones. ¿Y por qué esto es bien tremendo? Porque cuando está en el alma y en los sentimientos, no se ve, está allá adentro en el alma. Hay cosas que se ven, uno ve y dice, ese es borracho, pues porque lo ves que está tomando y cada vez está tomado, ¿no? Pero hay cosas que están secretas, que están muy adentro y que uno dice, ¿y este qué tendrá? ¿Por qué le pasa eso? Y a veces no se sabe. Entonces, amado, dijimos entonces que la amargura se manifiesta de diferentes maneras. Hace que la amargura hace que la persona empiece a perderle sentido, valor, propósito a la vida. Viene una depresión, ya no quiere continuar, todo le molesta. Empiezan las quejas, empieza el enojo, empieza la ira, empiezan gritos, maledicencias, maldiciones y empieza un pensamiento de malicia. Ajá. De seguro está tramando algo contra mí. Por eso no quiere que yo me arrime. Estaba platicando con un hermano hace rato y llegó un varón y le dije, vente, vamos para otro lado. Y el varón ha de haber dicho, de seguro estaban hablando de mí. Y nada que ver. Simplemente que era algo privado y personal que no había necesidad que otro escuchara. Pero el que tiene malicia todo lo ve mal. Ya pensó cosas que no son. Y eso es producto de la amargura. Vamos a explorar este tema de la amargura. Dice, y quiero hablar de este tema y esta experiencia. De esta historia bíblica vamos a extraer el mensaje de esta mañana. Éxodo capítulo 15, verso 22 dice,
Moshe hizo partir a Israel del Mar Rojo. ¿Se acuerda? Pasaron el Mar Rojo. Salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mará o Mara porque eran amargas. Por tanto, a aquel lugar le pusieron por nombre Mara. La palabra Mara es una palabra hebrea que significa en español amargura. Lo que es amargoso, algo que no tiene dulzura, que no tiene sabor, que es amargo, es la palabra Mara. De ahí viene la palabra María. De ahí viene la palabra Miriam. De ahí viene la palabra Mari. De ahí viene la palabra Margarito. No, sí. O sea, tengo que decir cómo es. Mari, María, Margarito, todo. Mariano y Mariana no, porque un mariano es alguien que es adorador y seguidor de María. Una mariana es alguien que es seguidora y adoradora de María, la Virgen María. A un seguidor de María se le llama mariano. A una seguidora de María, la Virgen María, se le llama Mariana. Si usted se llama Mariana, si usted se llama Margarito, si usted se llama Mari, si usted se llama María, usted tiene que renunciar a ese nombre, porque ministra, porque ese nombre significa amargura. ¿Está conmigo, hermano? ¿Ya lo hace usted? Por eso le pusieron por nombre Mara. Y murmuró. ¿Qué hay cuando hay amargura? ¿Qué hay cuando hay amargura en el pueblo? Cuando el veneno de la serpiente llamado la amargura afecta al pueblo. ¿Qué hay? Verso 24, ¿qué hay? Murmuración. Y murmuró el pueblo contra Moshe y dijo, ¿qué beberemos? Falta de fe. Empiezan a perder el sentido. Dice entonces, llegaron a las aguas amargas. Y empezó la murmuración, empezó la queja, empezaron a ser afectados con el espíritu de amargura y empezó la murmuración, empezó la queja, empezó la falta de fe, la pregunta, ¿qué haremos, Señor? ¿Será que nos vas a sacar de esta? Y el pueblo empezó a murmurar, empezó a quejarse. El pueblo empezó a sentir el efecto de la amargura en el desierto. Entonces verso 25 dice, entonces él clamó a Yahweh, o sea Moshe, y Yahweh le mostró un árbol, diga, le mostró un árbol. Y él lo echó en las aguas, diga, Yahweh le mostró un árbol. Ahora imagínense usted, dice que están en el desierto de Shur. 3 días de camino en pleno desierto. Por fin llegan a un lugar donde hay agua. Pero esas aguas están amargas. Y entonces Moshe clama a Yahweh y le dice, Señor, ¿qué hago? Porque el pueblo está murmurando y el pueblo está desesperado porque no hay agua. Tenemos 3 días caminando en el desierto. Encontramos estas aguas, pero están amargas. No se pueden beber. Entonces dice que Yahweh le mostró un árbol. Diga, un árbol. ¿En dónde estaba este árbol? En medio del desierto. ¿Junto a dónde? Junto a aguas amargas. El mensaje de hoy no es el agua. El mensaje de hoy no es el pueblo de Israel. El mensaje de hoy no es Moisés. El mensaje de hoy es el árbol. Entonces Yahweh le mostró un árbol y él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Imagínense, un árbol en medio del desierto, un árbol junto a corrientes de aguas amargas, mas sin embargo ese árbol en medio del desierto no se dejó contaminar con la amargura, sino que estaba ahí plantado para darle dulzura al amargado. Déselo fuerte. Y las aguas se volvieron dulces.
Y Elohim ahí les dio estatutos y ordenanzas y ahí los puso a prueba. ¿Qué quiere decir que ahí los puso a prueba? Que Yahweh probó el corazón de ellos para ver si iban a cambiar de actitud, para ver si iban a empezar a creer los mandamientos, el poder de Elohim, o si iban a seguir ellos en su misma actitud. En otras palabras, cuando Dios hace algo en tu vida, cuando Él te toca, cuando Él te ministra, cuando Él te libera, cuando Él hace algo, ahí Él te va a probar a ver si vas a seguir igual o vas a cambiar. Porque Yahweh hace su parte, pero tú y yo tenemos que hacer nuestra parte. Él no lo va a hacer todo, porque Él no quiere que seamos robots. Él quiere que también nosotros tomemos decisiones y que seamos responsables de nuestras decisiones. Entonces Él hace su parte. Dile a tu hermano, tú tienes que hacer la tuya. El verdadero cambio está en ti y en mí, no en Él, porque Él ya lo hizo todo. Él ya lo hizo, ya nos dio su palabra, ya nos dio de su espíritu, ya nos dio de su amor, ya nos dio de su poder, ya nos dio todo lo que ocupábamos. Él ya nos lo dio. Ahora te toca a ti y me toca a mí hacer nuestra parte y hacer esos cambios para que en realidad se vean los frutos y Él sea glorificado. El pueblo llega después de 3 días del camino al desierto. Llegan a las aguas amargas. Y a ese lugar le llamaron Mara. Mara, que significa amargura. Ahí llegó y el pueblo empezó a ser ministrado por la amargura. El pueblo empezó a ser ministrado por la amargura. Y entonces claman, murmuran. Y Moshe va y le dice, Señor, ¿qué hago con esta amargura que le está viniendo al pueblo, o que está siendo afectado por la amargura? Y el Señor le muestra un árbol. Agarra este árbol, arranca este árbol y mételo y échalo al agua. Agarró Moshe el árbol que Yahweh le mostró y lo echó al agua, y dice que las aguas se volvieron dulces. Diga, las aguas se volvieron dulces. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el árbol? Diga, rompió la amargura. ¿Qué hizo el árbol? Cambió la amargura en dulzura. ¿Aló? Aquí hay un árbol parado delante de ti que te va a ministrar dulzura y va a sacar toda la amargura. Seguimos leyendo. En Hebreos 12:15 hay una ordenanza que se le da a todos nosotros, se nos dan a todos los que somos parte del pueblo del Señor. Hebreos 12:15. Mira bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Elohim, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades. ¿Qué es lo que la amargura hace? Causa problemas, dificultades, problema en el hogar, problema en el matrimonio, problema con los hijos, problemas. La amargura causa problemas, causa dificultades. Y dice también que la amargura contamina. Ay, 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 diga, transferencia de espíritus. Oiga, qué tremendo. Dice que la amargura contamina. ¿Qué dice? Y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué es lo que es la amargura? Contagia. Qué terrible. La amargura es tan poderosa que contagia. Cuando en tu casa ves que alguien está así siendo afectado por la amargura, ahí hace falta un árbol que sus raíces no dejó contaminarse de la amargura. Hace falta un árbol en la casa, hace falta un árbol en la iglesia, hace falta un árbol en la familia, un árbol que no se ha dejado contaminar por la amargura para darle dulzura a esas aguas amargas. Y el mensaje de esta mañana es que Yahweh dice que tú eres ese árbol. Y si tú te dejaste contaminar por la amargura, hoy vas a ser liberado para que entonces ya seas un árbol dulce. Y cada vez que venga la amargura, tú puedas contrarrestar y echar fuera toda amargura. Entonces la amargura
La amargura, diga conmigo, es un estorbo. Bloquea el fluir de la gracia de Dios. El que está afectado por la amargura ya no fluye en la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Estar en la bendición, hermano, cuando tenemos que comer, tenemos que vestir, que estamos sanos, no estamos enfermos, no estamos paralíticos, no estamos en el hospital, no estamos en la cárcel, estamos bien. Todo Yahweh nos ha dado, tenemos vida, respiramos, todo está muy bien, mas sin embargo tú todavía quieres más. No aprecias la gracia de Dios, porque todo lo que tienes lo has recibido por gracia. Respiras por gracia. Eres salvo por gracia. Tienes trabajo por gracia. No tienes gracia de Dios también. Una de dos. O está tratando contigo Yahweh en esa área, o Yahweh dice: mi hijo necesita un descanso. Usted trabaja mucho y le va a dar un infarto al corazón. Hay que darle vacaciones a fuerzas. Y lo despiden del trabajo. Pero no os preocupéis, porque cuando ya tenga sus vacaciones, vuelve a trabajar otra vez. Pero cuidado, amado, no sea que esas vacaciones se conviertan en otra cosa. Solamente es un descanso, no es eterno. El descanso eterno te lo vamos a poner en la lápida ese día de tu velorio. Ahí vamos a poner descanso eterno. Mientras no, hay que trabajar. Seguimos aquí. La gracia de la amargura estorba y confunde a la persona que está siendo afectado por la amargura, para que no pueda disfrutar la gracia de Dios. En cambio, el que no está afectado por la amargura, de todo da gracias. Comió frijoles, dice: qué ricos estuvieron. Tuvo que dormir en el sofá, dice: qué rico estuvo el sofá. Por el calor, porque no hay aire acondicionado. Qué bonito es encontrarle todo el buen sentido a las cosas. Ahora mi esposa me dijo: oye, a ver cuándo compramos un pequeño, aunque sea chiquito, aire acondicionado. Pues por lo pronto se va a aguantar este verano. Le dije: ya veremos el otro verano. Y entonces sugiere ella y dice: pero el cuarto de la recámara matrimonial es un horno que no se soporta. Entonces tomamos una decisión: irnos a la sala durante todo el verano. Y entonces tomamos otra decisión: yo le dejé a ella el sofá y yo me acostaba en el suelo, pero con un colchoncito, ¿verdad? Pero lo agarramos todo en buen sentido. Prendíamos el ventilador, nos acostábamos, ella arriba, yo abajo. Digo: buenas noches, mi amor. Y ella me decía: buenas noches. De vez en cuando, a veces la jalaba y ay, te caíste arriba de mí. No, tú me jalaste. A todo hay que encontrarle el buen sentido, la gracia de Dios. Pero el amargado: este calor insoportable. No, yo porque tengo que dormir en el suelo. Y amarga y contamina al otro. En cambio, hermano, esa experiencia que tuvimos este verano de dormir en la sala, de dormir en el suelo, ella en el sofá, yo en un sillón, en un colchón abajo, era de la experiencia más bonita que tuvimos. Lo agarramos de juego, a todo le encontramos un juego matrimonial también. Los niños decían: yo también. No, usted vaya a su cuarto allá. No, que el calor, aguántese. Porque la sala se convirtió en la recámara matrimonial. Y a todo le encontramos buen sentido. A todo le encontramos un juego. A todo le encontramos. Pero el que está siendo afectado por la amargura, todo lo ve malo. Y deja de alcanzar la gracia de Dios. Ya no ve nada bueno, todo lo ve malo. De todo se queja. No deje, dice: miren bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cuándo es cuando se deja de alcanzar la gracia? Cuando brotan raíces de amargura en el corazón.
Cuando empiezan a brotar las raíces de amargura. Vamos a ver las puertas por donde entra la amargura. Espíritu de amargura. ¿Qué es? Tengo ahí una lista de lo que vamos a estar ministrando. Queja, aflicción, dolor interno, daños emocionales, depresión, soledad, rechazo, tristeza, llanto, un vacío, resentimiento y autocompasión. Pobrecito de mí, nadie me quiere, nadie me ayuda, nadie me apoya, nadie me fortalece, nadie me da. Autocompasión. Y eso te lleva a la amargura, porque si nadie en realidad te está ayudando, empiezas a agarrarle contra todos. Hermano, ya tenía 2 días que no te miraba. Y el amargado va a decir, pues hubieras ido a visitarme. Ya te extrañaba. Mentiras, porque ni siquiera una llamada por teléfono. Oye, qué amargado estás. O sea, a todo le saca una respuesta negativa. Siempre los amargados hablan mal. Hablan mal de todo lo que les pasa y hablan mal hasta de los que no le pasa. Todo el mundo está en contra de ellos. Es los amargados, los que están siendo afectados por el espíritu de amargura. ¿Aló? La queja, la aflicción, dolor interno, daños emocionales. Mire lo que dice Ruth capítulo 1 verso 20. Y ella les dijo, no me llamen Noemí. ¿Sabe lo que significa Noemí? Placentera, la alegre. Placentera significa Noemí, Naomi. Y dice, no me llamen Noemí, porque le decían, ahí viene Noemí, ahí viene Noemí. Démosle una bienvenida a Noemí, la placentera, la alegre, la contenta, la que siempre está sonriente. Pero Noemí había sido afectada con el veneno de la amargura. ¿Conoce usted la historia? Y si no, se lo dejo de tarea para que se lo estudie en su casa. El libro de Ruth. Cuando Noemí se va con su esposo y sus 2 hijos a la tierra de Moab, porque había hambre en la tierra de Israel. Y entonces el esposo de Noemí con sus 2 hijos deciden irse de Jerusalén, porque el trabajo, porque la crisis y todo lo que usted quiera. Y entonces se fueron de mojados al otro lado. Y allá en Estados Unidos el esposo se enferma y se muere. Y al poco rato sus 2 hijos se casan con 2 moabitas. Y luego, después de un tiempo, se enferma el hijo mayor y se muere. Y después el hijo menor se enferma y se muere. Se le murió el esposo, se le murieron los 2 hijos y solamente quedaron las 2 nueras. Y entonces ella empieza a amargarse. Empieza a decir, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible? Primero, hambre y escasez. Tuve que salirme de la casa de mis padres. Tuve que dejar mi casa, tuve que dejar mi familia, tuve que dejar todo para seguir a este hombre, y nos llevó allá a Estados Unidos. Y allá se me muere. Mis 2 hijos se casan y luego se mueren. Y luego cuando ella le dice a sus 2 nueras, yo ya no tengo nada que ofrecerles, no tengo hijo, no tengo nada, cada una regrésese a la casa de su padre, ustedes ya quedaron libres porque sus maridos se murieron. Y Orfa dijo, yo, está bien, suegra, Noemí, mire, usted me cae muy bien, pero ya no la aguanto con tanta amargura que trae. Ahorita ahí está, ya no le aguanto la amargura que trae, suegra, le dijo la Orfa. Usted trae una amargura que en usted misma se la aguanta. Así que dijo Orfa, ¿sabe qué? Una de las nueras, ¿verdad? Orfa, le dijo, ¿sabe qué, suegra? Usted anda muy amargada y yo no la soporto. Ahí nos vemos. Y la dejó. Y entonces, pero Ruth, ahí estaba. Ruth. Ay, qué bonito el nombre Ruth. Hasta suena bonito, Ruth. A ver, di Ruth. Di Ruth. Ah, qué rico Ruth. Entonces le dijo Noemí a Ruth, oye, tu compañera Orfa ya se fue. Tú también te puedes ir. Y Ruth dijo, mire, usted estará muy amargada, pero yo he decidido a una cosa: ayudarla y apoyarla y hacer ese árbol que le va a traer dulzura
a su alma. Ya no me llames Noemí, llámame Mara. Se cambió el nombre. Y aquí debemos de hacerlo al revés. Todos los que se llaman Mara, hay que ponerles Noemí. Y hay que ponerles Yitzhak. ¿Por qué quiere decir Yitzhak? Risa. Y Hasak, gozo. Entonces dice, ya no me llame Noemí, llámame Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Entonces ella lo vio como un trato de Dios. Ella dijo, Yahweh me ha hecho. Entonces ella le abrió puerta a la amargura cuando le echó la culpa a Dios de todo lo malo que le sucedió. ¿Aló? Ella empezó a quejarse y abrió la puerta a la amargura. Y ella venía amargada, llena de amargura. Ahora imagínese la nuera aguantando una suegra así. Oiga, qué terrible. Pero Ruth supo ministrarle a su suegra y la liberó de esa amargura. Y sigue diciendo el verso 21. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. Diga conmigo, vacío, rechazo, soledad, tristeza, resentimiento. Todo eso tenía Noemí. Todo eso le ministró ¿qué? La amargura. Ella ya se sentía sola, aunque tenía a Ruth que la acompañó, pero sin esposo y sin sus dos hijos. Dice, llena me fui y vengo vacía. Me fui gozosa y regreso triste. Me fui bendecida y regreso tratada con el Señor. El Todopoderoso me ha metido un trato que no aguanto y no soporto. Y le abrió la puerta a la amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor, ¿por qué me llamas Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Toda la culpa se la echó a Dios. Noemí. Su esposo se murió por la culpa de Dios. Sus hijos se murieron por la culpa de Dios. Está amargada. Está tan afectada con el veneno de la amargura. Está resentida con Dios. Y qué terrible es ministrar liberación a alguien que está resentida con Dios. Una vez me tocó ministrar a una persona y ministrando tenía un problema serio de depresión, espíritu de suicidio, de muerte. Ya la amargura estaba a todo lo que daba en su alma de esta persona. Y estando ahí platicando, y ella lo único que exteriorizaba y hablaba y expresaba era amargura, era todo esto que le estoy diciendo, depresión, quería quitarse la vida. Por eso me llamaron, porque ya era un problema serio. Y la mamá pues tenía miedo que esta muchacha se iba a quitar la vida. Y entonces fuimos a ministrar. Y a la hora de que estamos ahí ministrando, y empieza a exteriorizar y a expresar toda la amargura que trae, el Espíritu Santo me habla a mi corazón y me dice, está resentida con Dios, porque ella se embarazó y su bebé se le murió, y no ha perdonado a Dios de eso. Y eso es la raíz de toda la amargura, depresión y suicidio que trae, porque está resentida con Dios. Cuando me dijo, y nunca había ministrado eso, más que en esa ocasión tuve esa experiencia, que Yahweh me reveló. Y desde ahí ahora ya estoy alerta cuando ministro de gente que puede estar resentida con Dios. Qué difícil, hermano, porque no está resentida con el mundo, no está resentida con el marido, no está resentida con la mamá, no está resentida con nadie, está resentida con Dios. Y entonces le dije, tú tienes que perdonar a Dios,
por haberte llevado a tu bebé. Y cuando le dije eso, empezó a quebrantarse, empezó a llorar y empezó a decir cosas, empezó a liberarse, a ministrarse. Cuando yo le dije esas palabras claves, le dimos al punto clave por la guianza del Espíritu. Le dije yo: tú necesitas perdonar a Dios, porque estás resentida con Dios. Y ella entró en un shock de principio, ¿no? Dijo: perdonar a Dios, porque ella es cristiana, ella conoce al Señor desde niña. Perdonar a Dios. Yo a Dios no tengo nada que perdonarle. Entonces ya conozco al enemigo. Se esconde detrás de la lógica, se esconde detrás del razonamiento, del raciocinio humano. Empieza a razonar con ella misma y empieza a decir: no, pero yo esto lo hago por esto. Y empieza a tomar, ¿cómo le dice? Empieza a razonar, empieza a sacar conclusiones personales del por qué está haciendo lo que está haciendo. Y como yo ya me la sé, no me la dejé engañar por el diablo. Entonces le dije: no se me haga la boba. Usted va a pedirle perdón a Dios y va a perdonar a Dios por estar resentida con él. Vas a perdonar a Dios por haberse llevado a tu bebé. Y vas a repetir conmigo. Ya la llevé a la renuncia. Tremenda liberación ahí que hubo, hermano. Señor la hizo libre en esa ocasión. Y eso me reveló Yahweh, que el resentimiento. Y este era el caso de Noemí. El caso de Noemí era ese. Noemí estaba resentida con Dios. ¿Qué dice? ¿Dónde estamos? ¿Por qué me los cambian? Dice: Yahweh ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Estaba resentida con Dios? Sí, estaba resentida. Estaba resentida. Dice: y el trato de Todopoderoso, el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. ¿Cuál es la puerta por donde entra la amargura? Cuando estás resentido o resentida por las cosas malas o negativas que te suceden. Y peor, le das más fortaleza, le das más libertad al espíritu de la amargura cuando te resientes con Dios, cuando le echas la culpa a Dios. ¿Cómo te va a ayudar? Es como si algo te pasa o yo hago algo, ¿no?, que te hace sentir mal y estás contra mí. Si tú estás contra mí, ¿cómo te voy a ayudar yo? Otro es el que te va a ayudar y te va a hacer ver que a lo mejor estás tú en un error. Pero yo mismo no puedo, porque con el problema con el que tienes es conmigo. Imagínate entonces tener problema con Dios. ¿Cómo nos puede ayudar Dios si el problema que yo tengo es con Él? Y entonces, ¿qué me pueden decir a mí que yo no sepa? Como aquellos que se apartan y uno va y le dice: ¿tú sabes que Dios te ama? Sí, eso yo lo sé. ¿Y tú sabes que su palabra es poderosa y que el Espíritu Santo? Sí, todo eso yo lo sé. Pues yo tengo domingo tras domingo tras domingo por 20 años yendo a la iglesia. Y eso ya lo sé. Dime algo que no sepa. Y entonces uno le dice: perdona a Dios. Ah, caray. Ya suéltalo, perdónalo. Perdona a Dios. Tú le estás echando la culpa a Dios de las cosas que te han pasado. Ya suéltalo, porque si no lo sueltas, el espíritu de amargura agarra fuerza. Y entonces, ¿qué ministra el espíritu de amargura? Cuando esta puerta se abre, diga conmigo: queja, aflicción, dolor interno, daños emocionales, depresión, soledad, rechazo, tristeza, llanto, vacío, resentimiento y autocompasión. Vamos a seguir adelante, vamos a ver. Puse aquí el pensamiento de un árbol. Ahora me voy a volver un poco poético. A veces me entra esa unción de poeta. Un día el árbol habló con su creador y dijo: yo te agradezco por haberme formado, pero tengo una pregunta. ¿Por qué decidiste plantarme en medio de este desierto, en esta soledad, apartado de los demás árboles?
Eso era el pensamiento del árbol. Quiero por un momento llevarlo a la historia. Cuando ese arbolito, por alguna razón, en medio del desierto y junto a aguas amargas, brotó un arbolito. Y ese arbolito empezó a crecer, y empezó a florecer, y empezó a crecer. Y no sabía por qué estaba ahí. Ese árbol toda su vida se la pasó solo en medio del desierto, junto a aguas amargas. Todo el tiempo ahí estaba. Y él decía, algún día voy a saber el propósito por qué fui plantado aquí. Tal vez Dios ya se olvidó de mí. Tal vez fui una casualidad. Tal vez yo no tengo razón y propósito de vivir, de estar aquí. Un árbol en medio de la nada, ¿qué estoy haciendo aquí? El árbol le preguntaba a Dios, le preguntaba a su creador, ¿por qué me plantaste aquí en medio de la nada? Pasaron los años y venían las tormentas en el desierto y ese árbol permanecía firme, y de repente el árbol decía, perdóname por interrogarte, le decía a su creador, pero es que a veces me desespero porque no encuentro el propósito y no entiendo el por qué estoy plantado aquí en medio del desierto y tú no me respondes. Tengo un mensaje que se llama Cuando Dios no responde. Y entonces el árbol seguía preguntando y pasaban los años, pero ese árbol seguía siendo sustentado por su creador. No se moría, no le pasaba nada, se mantenía protegido por el creador. Pasaron los años y ese árbol se preguntaba, ¿por qué estoy aquí? Y un día, después de tantos años, un día oyó ruidos en medio del desierto. Y aquí venía una muchedumbre de gente. Y venían con animales, venían niños jugando, riéndose. Y este árbol empezó a escuchar que ya venía una multitud de gente. Y entonces cuando esa gente empezó a arrimarse a ese árbol, oyó la voz de su creador, que le respondió y le dijo, por muchos años me has preguntado qué estás haciendo aquí. Hoy te voy a mostrar, hoy te voy a revelar, hoy vas a conocer el propósito por qué estás plantado aquí. Y aún así no lo entendió. Y entonces ya cuando llegó ya la historia, entramos a la historia, llegó el pueblo, no había agua para tomar, las únicas aguas que había estaban amargas. El árbol escuchó la murmuración del pueblo, el árbol empezó a escuchar el clamor de Moisés, y el árbol empezó a sentir el sentido del porqué y el propósito del por qué había sido plantado en ese lugar. Cuando Yahweh le mostró al árbol a Moshe, le dijo, ¿ves ese árbol que está ahí en medio de la nada? ¿Ves ese árbol que está ahí por muchos años? Ese árbol me viene preguntando por qué está en medio del desierto. Hoy le voy a mostrar a ese árbol que la razón por qué estaba ahí era para endulzar las aguas, para salvarle la vida a mi pueblo Israel. Déselo fuerte, más fuerte. Lo que le quiero decir con esto es que la amargura te hace interrogar a Dios y decir, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Dile a tu hermano, todos tenemos un propósito en Dios. El propósito de ese árbol era endulzar las aguas, pero el árbol no lo sabía. Ahora yo le pregunto, usted no tiene ni idea lo que Dios va a hacer en tu vida, pero no dejes que la amargura te agarre. Este es el mensaje central. Si el árbol se deja amargar, ¿cómo endulza las aguas?
Y ese es el punto. No se dejó amargar. Siguió esperando. Tú me plantaste, alguna razón tendrás. Tú me plantaste, algún propósito tendrás conmigo. Aunque pasaron años, pero el propósito de ese árbol, que estaba plantado en medio de la nada, era para endulzar las aguas. Ahora después imagínate, árbol, ¿ya entendiste por qué fuiste plantado en medio de la nada? Sí. ¿Y cuál fue tu ministerio que Yahweh te dio mientras que estabas en la tierra? Pues uno bien interesante y muy importante, porque si por mí las aguas no se endulzan, el pueblo de Israel muere de sed en el desierto. Y el árbol dijo, para eso fui plantado, para endulzar las aguas, para que el pueblo de Israel pueda beber y pueda recobrar fuerza y pueda continuar su camino a Canaán. Yo quiero decirle algo en esta mañana. Ustedes es ese árbol plantado que tiene un propósito y un llamado en las manos del Creador. Espera, aguanta y déjate usar por Él. Pero no te dejes amargar, porque si el árbol se hubiera dejado amargar, ¿cómo endulza las aguas? ¿Cómo endulza si él mismo está amargado? Y esta es la vida del árbol. Entonces él clamó a Yahweh y Yahweh le mostró un árbol. ¿Ves ese árbol que está ahí? Le dijo Yahweh a Moshe, ¿ves ese árbol que está ahí? Y agárralo y échalo a las aguas. Porque para eso fue plantado. Esa fue su razón. Ese fue el propósito del plantamiento de ese árbol. Aleluya. Venciendo las amarguras. Cómo este árbol, y ahí está la segunda parte de mi mensaje, cómo este árbol se pudo mantener en la dulzura de Dios sin dejarse contaminar en la soledad, en medio del desierto, en medio de la nada y junto a aguas amargas. Pero si este árbol endulzó las aguas, quiere decir que este árbol jamás se dejó contaminar. Entonces, pero nosotros somos árboles, pero somos humanos, pero en figura de árbol. Porque la Biblia, ahorita le voy a comprobar que la Escritura nos compara como árboles. Pero en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, como Noemí, le hemos abierto la puerta a la amargura. Entonces ahora le voy a enseñar, la segunda parte del mensaje es cómo ministrar a mi alma y cómo echar fuera y sacar de mí esa amargura que me está afectando. ¿Está listo? Dice el Salmo 1:1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la Torá de Yahweh está su deleite, y en la Torá medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no se marchita y todo lo que hace prospera. ¿En dónde está entonces la clave de la amargura? Está en la Torá, en que nuestra delicia, nuestro deleite sea la palabra. La palabra en la mañana, en la tarde, leerla, escucharla, que me la prediquen, que me la enseñen, yo estudiarla, leerla, la palabra, deleitarme en la palabra, meditar en la palabra, vivir la palabra, la Torá, los mandamientos. Eso me hace a mí ser un árbol plantado, y aunque al lado haya amargura, a mí no me llegará. Yo estaré siempre en la dulzura de Dios, porque estoy
empapado y llenado de la palabra de vida eterna. El que se deleita en la palabra, el que medita la palabra, el que vive la palabra de Dios, es como un árbol plantado junto a aguas. Aguas. Entonces ese árbol que estaba en medio del desierto no se dejó contaminar por las aguas amargas, porque ese árbol se deleitaba en la ley, en la Torá, en la palabra, en los mandamientos. Y óigame lo que dice, y todo lo que hace, diga, todo lo que hace, prospera. ¿Quiere ser un árbol sin contaminación de amargura? ¿Quiere ser como ese árbol sin contaminación de amargura que le da dulzura a los demás? Ese árbol fue el medio de la liberación. Porque cuando ese árbol convirtió las aguas amargas en dulce, se acabó la murmuración, se acabó la queja, se acabó la tristeza, se acabó el dolor. Cuando ese árbol endulzó las aguas. Entonces, ¿qué hizo ese árbol? Liberó a las aguas y liberó al pueblo de Israel. Y todo fue gracias al árbol que no se dejó contaminar. Jeremías 17:7, bendito es el hombre, o bienaventurado es el hombre que confía en Yahweh, cuya confianza es Yahweh. Confianza, primero, deleite y meditación en su palabra. Segundo, confianza en Yahweh. Confía en Dios, diga, hay que confiar. Él tiene control de mi matrimonio, Él tiene control de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mis finanzas, de mi negocio. Él tiene control. ¿Por qué te afanas tú? El problema es cuando le queremos darle una ayudada a Dios pensando que Dios no puede y que yo sí, y yo soy más inteligente que Dios. Y por eso te salen malas cosas, porque no confías en Él, que Él haga la obra, que Él haga lo que tenga que hacer. No lo hagas tú, deja que Él lo haga por ti. Tú confía en Él. Bienaventurado el hombre que confía en Yahweh, en cuya confianza es Yahweh. Porque será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a las corrientes. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán siempre verdes. Y en el año de la sequía no le vendrá la angustia, ni dejará de dar buenos frutos. Oiga, confiar en Yahweh, ese es un árbol plantado junto a las aguas. Y dice ahí que, diga, no teme el calor. Cuando viene el calor, no tiene miedo, porque sabe que Yahweh le extiende su sombra. Viene la sequía, no se angustia. Cuando viene la sequía, viene la escasez, viene la crisis, el dólar sube, la inflación, la gente no está comprando tu producto. Usted tranquilo, que Yahweh tiene todo bajo control. Pero si lo haces a tu manera y con tus propias fuerzas, te vas a afanar, te vas a cansar, te vas a amargar, y por ende vas a amargar a todos los demás. Y tu esposa te va a decir, ya no te soporto. Y él va a decir, pues sí, pues que ni yo mismo me soporto tampoco. O al revés, volteado. Ay, ay, ay. La confianza en Yahweh vence la amargura. Porque yo le dije a usted que el mensaje principal iba a estar enfocado en el árbol. Un árbol que confía en Yahweh es un árbol que no se deja contaminar con la amargura.
Pero si la amargura ya te llegó, ya te afectó, ya te contaminó, entonces hoy vamos a reprender, vas a quedar libre, vas a quedar limpio. Y desde ahora en adelante confía en Yahweh, deleítate en su palabra, empieza a vivir su palabra para que seas ese árbol plantado junto a las aguas dulces. Y en lugar de que tú transmitas amargura, transmitas dulzura a las aguas amargas. Hoy cambia la situación. Entonces ese árbol que está bien plantado porque pone su confianza en Yahweh, no teme cuando viene el calor, no teme cuando viene la sequía, no se angustia y siempre da fruto. Y la Biblia en Gálatas habla del fruto del Espíritu. Es el fruto del Espíritu, pero menciona 9 características, pero es un solo fruto. Dice, y el fruto en singular, el fruto del Espíritu es. El fruto del Espíritu es. Necesito que estén atentos acá al mensaje y a la palabra. El fruto del Espíritu. Y luego menciona amor, gozo, paz, paciencia. Empieza a mencionar la lista de tarea. Ustedes 3, apúntenme los 9 frutos. Entonces, dice aquí que el que no se deja contaminar por la amargura, siempre da fruto, siempre tiene amor para dar, siempre tiene, bueno, eso Señor se oyó como aquel corito, ¿verdad?, que usted cantaba en el mundo, amor para dar. Siempre tiene amor para dar, fruto del amor. Siempre tiene el fruto de la paciencia, el fruto de la bondad, el fruto de la mansedumbre. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? No temerá cuando venga el calor. Sus hojas siempre estarán verdes. No se marchita. ¿Y qué es lo que hace la amargura? Marchita el árbol, seca el árbol, porque las raíces empieza a contaminar la raíz. La amargura empieza a contaminar las raíces y las hojas ya no son verdes. Empiezan a marchitarse. Ya no hay fruto. Oye, ¿dónde están los frutos? El fruto del Espíritu. En lugar de amor, odio. En lugar de gozo, tristeza. En lugar de bondad, lo contrario. ¿Está conmigo, amados? Conclusión. Con eso termino. Y esto vamos a ministrar. Dice Proverbios 31:6. Dad bebida fuerte al que está pereciendo y denle vino al amargado del alma. Denle vino a los que están amargados, que beba y que se olvide de su pobreza y no se acuerde de su aflicción. Pero lo que está diciendo no es que se va a olvidar porque se va a embriagar y se va a emborrachar. Está diciendo que el vino lo va a restaurar y lo va a liberar para que ya nunca más se acuerde de la aflicción y de la pobreza y las cosas negativas. Yo di orden hoy para que me prepararan las charolas de vino. Porque quiero ministrarle vino como un acto profético. ¿Qué dice la Escritura? Denle vino ¿a quién? Al que tiene, al que está afectado por alguna razón de la amargura. Usted sabe que nosotros no obligamos a nadie. Y yo orando y meditando en la palabra y orándole a Yahweh por la palabra y el mensaje que hoy iba a predicar, yo le pregunté al Señor, ¿cómo vamos a ministrar a tu pueblo de este problema, de esta necesidad? Y me dijo el Señor, ministrales vino. Y todo el que pase y tome el vino con fe, creyendo y con el entendido que solo es un acto profético, y estamos
creyendo a lo que dice la palabra, cuando usted tome ese vino, esta copita de vino, haciendo la declaración profética que vamos a hacer, todo espíritu de amargura se va a ir de su vida. Pero esto es por fe. Dos cosas. Usted necesita aceptarlo, ser sincero con usted mismo. Y número dos, necesita creerlo. Son las dos cosas que se necesitan. Las dos cosas que se necesitan para poder recibir la restauración. Se necesita, número uno, sincero. Necesito ser sincero conmigo mismo, aceptar que sí tengo un problema de amargura y que necesito ser libre. Y número dos, se necesita fe. Hay que creerle a la palabra. Hay que creer que el Señor hoy va a hacer la obra. Amén. Póngase de pie en esta hora conmigo. Si la palabra te habló, si en alguna área te identificaste y necesitas ser libre de alguna contaminación de amargura. Ya vimos que la amargura se manifiesta de diferentes maneras. Ya vimos cuáles son las señales cuando hay amargura presente. Ya está una lista de cómo opera el espíritu de amargura. Voy a hacer un llamado aquí al altar. Vamos a hacer una renuncia a todas estas, a esta lista. Y después vamos a ministrar el vino. Y voy a hacer esa declaración profética. Denle vino al que tiene amargura, para que ya se olvide. Denle vino al que tiene amargura, para que ya se olvide, para que ya sea libre. Amén. Tal vez alguien en esta mañana necesita perdonar a Dios. Necesita ya soltar ese resentimiento que trae. Y no solo a Dios, tal vez a alguien, al esposo, a la esposa, a los hijos, porque los hijos a veces también defraudan. Los hijos también nos traen momentos difíciles en donde uno quiere lo mejor para ellos y ellos nos salen con otras cosas y nos sentimos con ellos. A veces nos sentimos con los padres. A veces usted se va a sentir con el pastor. Necesita perdonarme. Ya perdóneme la vida, para que usted sea libre, porque el único que se está afectando es usted. Pastor, lo perdono de aquel día que no me saludó y yo ni en cuenta ni sabía que traías eso contra mí. Yo ando bien y resulta que tú traes ese problema. ¿Cuánto me van a perdonar hoy? Amén. Vamos a ministrar. Vamos a pasar al frente los que sientan pasar, porque le vuelvo a repetir, con esto solamente se requiere sinceridad con uno mismo. Aceptar que tengo una necesidad. Aceptar que algo me está afectando de la amargura. No se cruce de brazos, no se cruce de piernas, manos sueltas, no se me distraiga, no agarre la mano del otro. Vamos a ministrar en esta mañana. Después de que hagamos la renuncia, voy a mis ayudas, todas mis ayudas, les voy a pedir que ministremos y les entreguemos la copa del vino a cada uno. Rápidamente necesito que alguien me cuente cuántas cabezas son.
y me cuente para que a la hora de la hora no andan las carreras. Y me cuente cuántas copas hay, si hace falta, para que me prepare más. Vamos a ministrar y vamos a pelear en contra de la amargura. Y vamos a echar fuera la amargura. Y después de que usted haga la renuncia, le vamos a repartir en la copita de vino. No se la va a tomar hasta que hagamos la declaración profética. Y entonces yo voy a declarar que cuando este vino entre a tu vida, cuando este vino entre a tu cuerpo, voy a dar la orden de salida a todo espíritu de amargura. Y puede a lo mejor que tengas ganas de toser, tal vez te van a dar ganas de vomitar, tal vez te van a dar ganas de llorar. No hay problema, eso es normal, es parte de la liberación y de la administración. Amén. Yo siento su presencia, su unción en este lugar. Gracias. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por lo que hoy vas a hacer a mi vida? Gracias por la libertad. Gracias por la unción que me va a hacer libre de toda cautividad de amargura. Yo declaro que hoy no salgo. Diga conmigo, yo declaro que no salgo igual como entré. Yo declaro esa restauración, liberación en mi alma de toda amargura. En el nombre de Yeshua. En el nombre poderoso de Yeshua. Ahora diga conmigo, vamos a hacer la oración de renuncia. Diga, Padre, te doy gracias por tu palabra, por lo que hoy vas a hacer en mi vida. Declaro que toda amargura que está afectando mi vida, con enojo, con ira, con gritos, con malicia y maldición, yo lo ato, yo lo agarro, lo echo fuera en el nombre de Yeshua. Espíritu de Mara, de amargura, te ato y te amarro. Declaro que tú no tienes parte ni suerte. Toda contaminación de amargura por otros que me han contaminado, por yo haberle prestado oído, otro que me transmitió amargura, yo en esta hora cierro la puerta a toda contaminación de amargura. Lo ato y lo amarro, lo echo fuera en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Fuera, 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 fuera. Todo espíritu de amargura, te ato y te amarro, te declaro inoperante. Renuncio a ti, espíritu de queja, aflicción, dolor interno, daños emocionales, depresión, soledad, rechazo, tristeza, llanto, vacío, resentimiento, autocompasión. Te ato, te amarro, te echo fuera, 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 fuera. Diga, perdono todo el daño que me han hecho emocionalmente. Esto es muy fuerte lo que le voy a pedir ahora, pero si este es el caso, hazlo.
Diga, Yahweh, te perdono. Te echaba la culpa. Dudé de ti por un momento de flaqueza. Dígalo, dígalo, es muy importante porque hoy vas a ser libre. Diga, perdono a Yahweh. Perdono. Y todo resentimiento contra Él, todo resentimiento contra personas que me han dañado, hoy los perdono. Está bien, está bien, está bien. Diga, hoy los perdono. Y en el nombre de Yeshua. Bien importante que lo confiese. Bien importante que lo diga. Diga, perdono. Perdono a Dios. Y me arrepiento de haber culpado a Dios. Vamos, dígalo. Vamos, dígalo. Me arrepiento. Así como Noemí. Y declaro que toda amargura se va fuera de mi alma. Y viene la dulzura. Y viene el gozo. Y viene el shalom. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. Amén. Vamos a repartir los vinos rápido. Vamos a repartir los vinos. No se lo tome hasta que hagamos la declaración. Y la liberación viene después de que usted se toma la copa de vino. Después voy a hacer la palabra. Voy a dar la orden de salida. Ayudas, necesito que me empiecen a preparar los botes, los pañuelos, las hojas, todo necesito que esté listo. Vamos, tome esa copa, tome esa copa. Creyendo a la palabra en esta mañana. Tome esa copa y nadie tome, lo vamos a hacer juntos. Cuando todos tengan ya su copa, me avisan. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Aleluya. Baruch Hashem Yahweh, te doy toda. ¿Listos? Ya todos tienen su copa. Todos tienen ya. Amén. Entonces diga conmigo con fe, creyendo, diga conmigo: esta copa, copa de salvación, copa de liberación, copa que me libera hoy de todo espíritu de amargura. Y yo declaro que al tomar esta copa, mi alma queda libre. Dígalo, mi alma queda libre de toda atadura, de toda contaminación, de amargura. En el nombre de Yeshua, copa de liberación, copa de restauración, copa de salvación. En el nombre de Yeshua, cuando cuente 3, usted se toma la copa. E inmediatamente cuando usted se la tome, yo voy a empezar a dar orden de salida. 1, 2, 3. Todos tómense esa copa. Padre, tu palabra dice: de vino al que tiene amargura. Creyendo a tu palabra, hoy ministro ese vino a toda amargura y todo espíritu de amargura. Ahora te doy orden de salida por tos, por lágrima, por llanto, en el nombre de Yeshua, por erupto. Cuando cuente 3,
empiezan a salir todo espíritu ministrando amargura, toda queja, toda aflicción, toda depresión, toda tristeza, todo rechazo, todo vacío en el alma. 1, 2, 3, ya, fuera, 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 fuera. Ya, en el nombre de Yeshua, fuera, 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 por lágrimas, por llanto, por respiración profunda, fuera, fuera, toda amargura se vaya, toda tristeza se vaya, toda tristeza se vaya, fuera, por lágrimas, fuera, en el nombre de Yeshua, fuera, fuera, fuera. Eso, más rápido. Meto espada de fuego en el nombre de Yeshua y rompo toda cautividad de amargura. 1, 2, 3, ya. Toda cautividad de amargura. El vino ha entrado, vino que te libera hoy, vino que hoy te hace libre de toda contaminación de amargura. 2, 3. Miguel y sus ángeles se preparan con cadenas de bronce y son llevados a los abismos profundos, atados de pies y manos con cadenas de bronce. 1, 2. Eso, más rápido, fuera. Por lágrima, por llanto, por grito, por erupto, por respiración profunda. Demonio de amargura, espíritu de amargura, te ato, te amarro, te declaro inoperante. Queja, aflicción, dolor, daños emocionales, depresión, rechazo, soledad, vacío, resentimiento. Te ato y te amarro. Toda resistencia, todo espíritu de amargura que pone resistencia, ordeno que reciban 5,000 latigazos y salen atados de pies y manos con cadenas de bronce y llevados a los abismos. Cuando cuente 5, 5,000 latigazos por Miguel y sus ángeles. 1, 2, ahí, 5,000 latigazos. 3, eso, fuera, más rápido. 4, eso, tiene que obedecer. 5, ya. 5, ya. Fuera. 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 Toda amargura, fuera.
Siguen saliendo más rápido. Eso, por llanto, grito, lágrima, bostezo, fuera. Por erupto, respiración profunda. Por tos, por grito, fuera. Ato y amarro toda resistencia. Castigo toda resistencia. Fuego de Yahweh. Carbones encendidos sobre toda resistencia. Eso. El ángel de Yahweh acosando. El ángel de Yahweh persiguiendo. El ángel de Yahweh golpeando y flagelando. El ángel de Yahweh persiguiendo a mis enemigos. Levántate, Yahweh. Pelea contra los que se levantan contra mí. Hecho mano de la espada. Hecho mano en el nombre de Yeshua. Hecho mano de cadena de bronce. Traigo a juicio a todo demonio. Traigo a juicio a todo espíritu inmundo de amargura. Y los declaro culpables, atados y amarrados con cadenas de bronce de pies y manos. También les tapo la boca. Los declaro inoperantes. Y como juez ordeno que sean llevados a los abismos, donde no salen más. 1, 2, y hay guerra. Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón, contra el diablo y Satanás y sus demonios. En el nombre de Yeshua, ya, 3, y se van fuera. 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 Eso, fuera, más rápido. Más rápido, fuera. Fuera. En el nombre de Yeshua, fuera. En el nombre de Yeshua HaMashiach, fuera. Eso, más rápido. Siguen saliendo. Siguen saliendo. Por lágrimas, por tos, por bostezos, por respiro. Por eructo, respiración profunda. Fuera. Corto toda raíz de amargura. Levanto la espada y desde raíz corto la amargura. Desde la raíz. Ya. Desde la raíz. Desde la raíz. Desde la raíz. Corto toda raíz de amargura. En el nombre poderoso de Yeshua. Siguen saliendo por lágrima, por llanto, respiración profunda, por eructo,
por tos, por grito, fuera, 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 fuera. Último ataque. En el nombre de Yeshua. Fuera. Fuera. Eso en el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. Yeshua. En el nombre poderoso de Yeshua. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí va! En el nombre de Yeshua. Bendición, lluvia de liberación, lluvia de bendición. En el nombre de Yeshua. Eso ahí. Libre. Lluvia de bendición. Voy a hacer una declaración y cuando tú oigas esa palabra te van a dar ganas de gritar, especialmente tu mujer. Recibe la palabra que Yeshua te da hoy y con un grito suéltalo ya. Mujer, queda libre de tu aflicción. Libre, 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 libre. Conocerás la verdad y la verdad te hace libre. Ay, raba con tu raba saya. Eso. Varón, hombre de Dios, sé libre, sé libre.
de toda aflicción. Eso en el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua.
sentado en el trono y al Cordero damos toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor, todo el poder. Digno es por los siglos de los siglos a Yahweh, Yeshua HaMashiach. Amén. Puede respirar profundo. Yahweh es bueno. Siéntense.